Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor por darnos hoy la oportunidad de congregarnos a través de estos medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Vamos en esta mañana a orar a Dios. Recuerde, estamos en culto. Pare todas sus actividades porque vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios. Es un tiempo dedicado para Dios. Como familia espiritual, como familia terrenal, vamos a unirnos todos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que le pido por favor que usted en este momento ore conmigo al Señor para que dediquemos, consagremos este tiempo de enseñanza de la palabra al Dios del cielo. Soberano Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos darte gracias, amado Señor, porque nos concedes hoy estar en tu presencia y exponer nuestra mente y nuestro corazón a tu bendita palabra. Señor, es tu palabra la que trae consuelo a nuestras vidas. Es tu palabra, Señor, la que hace cosas grandes en el corazón nuestro. Dios, gracias, porque todas tus obras van ligadas a tu bendita palabra. Señor, que hoy tu palabra traiga consuelo. Hoy tu palabra traiga descanso a cada corazón. Úsame, por favor, Dios mío, a la hora de predicar. Úsame, Señor, a la hora de ministrar. Que los enfermos reciban sanidad. Que los cautivos reciban liberación. Dios mío, que aquel que no te conoce, tu Espíritu Santo le convenza de pecado, justicia y juicio. Aquel que está apartado, aquel que está caído, sea levantado y restaurado. Que la iglesia sea edificada para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a abrir la Biblia en esta mañana. Vamos a hacerlo en el libro del profeta Jeremías. Por favor, abra la Biblia. Profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. El capítulo 2 del libro del profeta Jeremías contiene una denuncia, contiene una exhortación, contiene un reclamo de parte de Dios para la nación de Israel, para el pueblo del Señor. Dios entra a hablar con su pueblo, porque su pueblo se ha olvidado de su Dios. Y el Señor a través del profeta los llama al arrepentimiento, les habla acerca de la condición espiritual en la cual se encuentran, que no es agradable delante de sus ojos. Pero yo no voy a hablar tanto de esa parte. Lo que quiero que observemos en esta mañana es que en el mismo pasaje donde Dios comienza a reclamarle a Israel, podemos observar las cosas que Dios hizo a favor de ellos. Obviamente, el Señor les reclama porque Él, habiendo hecho tantas cosas a su favor, ellos se olvidaron de Él. Pero quiero que nos enfoquemos en entresacar la parte donde la Biblia muestra las obras que Dios hizo a favor de ellos. Y también observemos por otra parte las cosas que el pueblo debe mantener haciendo en la presencia de Dios. Muy claro está que en los tiempos en que el profeta Jeremías se levanta para proclamar la palabra, esas cosas Israel las había dejado de practicar. Pero no vamos a hablar del descarriamiento de Israel ni del descarriamiento de Judá. Vamos a hablar eso y vamos a entresacar. Este ejercicio va a ser bien interesante porque vamos a entresacar lo que Dios hizo a favor de su pueblo y que hoy hace a favor de nosotros, la iglesia, y lo que ese pueblo nunca dejó de hacer, lo cual indica que son las cosas que nosotros como iglesia debemos mantener realizando de una manera constante. Entonces, vamos a arrancar en esta mañana a estudiar este pasaje de la Biblia bajo esta perspectiva. Y le quiero entonces compartir el título que le he puesto a enseñanza, lo que Dios hace y lo que el pueblo debe hacer. Vamos entonces a iniciar con la primera parte, la obra de Dios, lo que Dios hace. Quiero que me acompañe ahí en el capítulo 2 de Jeremías, pero vámonos al versículo 3. El versículo 3 dice la Biblia: Santo era Israel a Jehová,
primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Lo primero que el texto nos está diciendo es que Dios, a favor de su pueblo, hacía lo siguiente: les defendía. Era su escudo y su protección. El Señor le había dicho sobre esta promesa al hombre de la fe llamado Abraham. Dios le había dicho: yo seré tu escudo y tu retaguardia. Y recuerde usted que las promesas que Dios le hizo a Abraham luego pasaron a Israel, y hoy dice la Biblia que pasan a nosotros los que somos de la fe en Jesucristo. Eso lo registra el libro de Gálatas. ¿Qué quiero que resaltemos entonces en primera instancia en cuanto a lo que Dios hace? Defender a su pueblo. La Biblia nos está diciendo que Dios defendió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y hoy, en la aplicación, debemos comprender que Dios defiende a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Para nadie es un secreto las muchas dificultades que la iglesia del Señor ha tenido que enfrentar, ha tenido que superar a lo largo de toda la historia. Desde el primer siglo de la era cristiana, la iglesia tuvo que enfrentar distintas situaciones adversas. Los apóstoles, prácticamente todos, murieron como mártires por causa del Señor. Durante los 3 primeros siglos, la iglesia tuvo que enfrentar persecuciones tras persecuciones, con algunos periodos donde hubo relativa paz, relativa tranquilidad. Nuevamente se levantaban persecuciones, pero sin embargo Dios guardaba a su pueblo. Sin embargo Dios guardaba su propósito, Dios guardaba su palabra, y aunque unos cristianos partían, otros eran levantados, pero siempre, siempre, mientras el pueblo estuvo en la tierra, Dios ha cuidado de su pueblo. Y quiero decirle en esta mañana que a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo entero, en nuestra ciudad, en nuestra nación, el Señor tiene poder para guardar nuestras vidas. A veces decimos qué hacemos, para dónde vamos, a quién acudimos. Pero recuerde, Dios es poderoso y Dios siempre ha defendido, ha protegido, ha guardado a sus hijos, y este tiempo no es la excepción. Avancemos. Otra cosa que Dios hace, que Dios realiza por su pueblo, aparece en el versículo 6, la primera parte del versículo 6. Dice así: y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Cosa que Dios hizo con ellos fue que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué estaba sucediendo en Egipto? ¿Por qué la Biblia es tan marcante y repite cantidad de veces el hecho de Dios sacar a su pueblo de Egipto? Bueno, lo que pasa es que cuando ellos estaban en Egipto, primero, no era su tierra, no era su lugar propuesto por parte de Dios. Era un lugar transitorio, porque Dios les había prometido una tierra para ellos, no donde fuesen esclavos, sino donde fuesen libres. Pero no solamente es el hecho de que estaban en una tierra extranjera, sino que además la Biblia enseña que en la tierra de Egipto ellos sufrían. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 7. En el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7, la Biblia nos enseña cuál era la situación del pueblo. ¿Qué estaba sucediendo con ellos en Egipto? Por esa razón Dios toma la iniciativa y la decisión de rescatarlos. Voy a leer entonces Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Qué quiere decir ese texto? Ese texto quiere decir que mientras Israel habitó en la tierra de Egipto, estuvo afectado por opresión. Mientras Israel estuvo en Egipto, estuvo bajo opresión. Escúcheme bien.
Por esa razón es que la Biblia es tan marcante al decir, Dios rescató a su pueblo de Egipto. ¿Esto qué significa? Esto significa que en Egipto había opresión laboral, opresión en castigos e incluso llegaron hasta la muerte. Dios vio la opresión bajo la cual estaba su pueblo y tomó la decisión en su gracia y en su misericordia de ir y rescatarlos con mano poderosa. Muy bien, ¿qué sigue haciendo Dios hoy por su pueblo? Rescatándonos de todo Egipto espiritual. Nosotros también hemos sido rescatados de ese Egipto espiritual. ¿Cuál es ese Egipto espiritual? El mundo. En el mundo nosotros experimentamos opresión. Opresión en primera instancia espiritual. Es la opresión que a veces nadie vislumbra, solamente cuando vienen al Señor y al conocimiento. Por eso la Biblia dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Al velo quitarse, podemos comprender la situación tan agonizante espiritualmente en la cual nos encontrábamos y ni siquiera nos dábamos por entendidos por causa de la misma ceguera espiritual. Entonces, en el mundo, en ese Egipto espiritual, lo que existe es, en primera instancia, opresión espiritual, pero también hay opresión en muchas otras áreas. Y Dios, dice la Biblia, sigue teniendo el poder y sigue librando a su pueblo de la opresión. Ahora, si usted es un cristiano y siente que hay áreas de su vida que están bajo opresión, hoy es un día para levantarse, para dar gracias a Dios, para confesar la Biblia y decirle, Señor, yo me debo levantar, yo debo romper estas cadenas en tu nombre, porque a mí la Biblia me enseña que usted es el que saca al pueblo de la opresión. Como usted sacó a Egipto, Señor, usted también ha hecho una obra en mi vida y esa es una realidad espiritual de la cual debemos apropiarnos para que ella se materialice. El Señor es el que nos rescata de todo Egipto espiritual. Él es el que rompe todas las cadenas de cualquier tipo de opresión. ¿Qué más hace Dios? Sigamos leyendo Jeremías capítulo 2, versículo 6, la parte que sigue, dice así: que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Es una pregunta afirmativa, es una pregunta de choque. El Señor les está diciendo, el Dios de ustedes no fue el que los sacó de Egipto y luego los hizo caminar, los acompañó por el desierto. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es el Dios que defiende a su pueblo. El Dios, el cual dice que es escudo en derredor nuestro. Es el Dios que rompe con todas las opresiones, que saca las almas, que saca las vidas y las familias de los egiptos espirituales. Pero también es el Dios que nos acompaña en los desiertos. Aquí dice la Biblia que Dios caminó con ellos por ese desierto. ¿Cuál desierto? Después de sacarlos de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, el pueblo caminó 40 años por el desierto. Ese camino no duraba 40 años, pero ellos duraron 40 años a causa de dificultades espirituales concernientes a la incredulidad. Pero es importante que aunque ellos duraron 40 años dando vueltas en ese desierto por causa de la incredulidad, Dios nunca se apartó de ellos. Dios en su gracia y en su misericordia estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Quiero que comprobemos esta parte. Veamos por favor Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. El libro de Deuteronomio es el último de los libros de la ley o del Pentateuco y es el libro que se escribe antes de ingresar a la tierra prometida. Y ahí hay un recuento de la obra de Dios a favor de ellos en el desierto. Y dice la Biblia: y te afligió
y te hizo tener hambre. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Qué nos quiere decir este pasaje? Que en ese desierto Dios estuvo con su pueblo. ¿Qué hace Dios en el desierto con su pueblo? Da provisión milagrosa. El desierto en el día de hoy, ¿qué significa? Los momentos difíciles, los momentos de persecución, los momentos de desempleo, los momentos de quebrantos en la salud, los momentos donde la familia se desajusta, los momentos donde ministerialmente pareciese que las puertas se nos cerraran. Esos son los desiertos de hoy. La Biblia dice que así como este pueblo pasó por desierto, para luego llegar a tiempos de bendición, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, experimentamos bendiciones, pero también experimentamos desiertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios camina y acompaña a su pueblo en medio de los desiertos. En los desiertos dice la Escritura que el Señor les proveyó una comida que ellos no conocían, ni los padres de ellos conocían. Se llamaba el maná. Es más, fue una comida que solamente el pueblo pudo obtener mientras caminaron por el desierto. Cuando ellos ingresan a la tierra prometida, jamás volvieron a ver maná. ¿Y de dónde salía el maná? Era un misterio. El maná caía del cielo. Y todos los días, muy temprano, antes de que el sol calentase, el pueblo se levantaba y tomaba la porción que se fuese a comer, la porción que necesitaran. No era carne, no eran las legumbres que ellos tal vez conocían, no eran los tubérculos comunes y corrientes, era una comida extraña, una comida que solo se experimentó en el desierto, pero que alimentaba y sustentaba. Moisés se murió de 120 años y Moisés por 40 años comió maná. Josué por 40 años comió maná en el desierto y tenía como más de 80 y decía, bueno, hay que pelear, yo estoy listo para pelear. Ese hombre tenía un vigor impresionante. Dios lo sustentó. Dice que el vestido no se envejeció, su pie no se hinchó, no se dañó en todo ese tiempo en el desierto. ¿Sabe? A veces nosotros decimos, no sé, y si me llega un momento difícil, ¿qué hago? A veces es mejor no pensar. A veces es mejor no pensar qué haremos o qué no haremos si viene un momento difícil. Lo único que le puedo decir es que en el desierto Dios está con nosotros y Dios nos acompaña. Y en el desierto resultamos comiendo lo que necesitamos, no sabemos cómo, pero del cielo cae. ¿Por qué? Porque Dios, aquí en la Biblia, nos dice que Él acompaña a su pueblo en los desiertos. Está pasando desiertos, iglesia. Usted no es el primero en estar pasando desiertos, no se preocupe. ¿Qué irá a pasar con todo lo que se avecina sobre nuestro país? Hermano, yo no sé decirle. Hay tanto ambiente de injusticia, de rebeldía, a la misma vez de opresión, de avaricia, de inseguridad. Pero una cosa sé, Dios todavía hace caer maná del cielo. Dios todavía hace que los pies no se hinchen y Dios todavía hace que la ropa no se envejezca. No sé qué hará Dios, pero Dios nos acompañará en medio de los desiertos. Y en medio de los desiertos nos hará florecer, reverdecer, fructificar. Y en tiempos de hambre, dice la Biblia, seremos saciados. Bendito sea su nombre. En los desiertos, Dios abre caminos distintos
que no conocíamos. En los desiertos, Dios se ingenia unas cosas que nunca las imaginábamos, porque Él es un Dios de una gracia infinita. Él es Dios de una misericordia impresionante. Él es un Dios que hace maravillas en medio de su pueblo. Así que si usted está en desiertos, levante hoy su cara al cielo, levante hoy sus manos y dígale: Dios, gracias, porque voy a ver cómo el maná cae del cielo, voy a ver cómo mi ropa no se envejece y voy a ver cómo mi pie no se hincha. Tú estás conmigo y me darás la victoria, comeré hasta saciarme, me proveerás, me sustentarás, no sé de dónde, pero yo sé que los medios son cosa tuya, pero la bendición viene de lo alto. ¿Qué más hace Dios? Dios dice Jeremías 2:7. Volvamos a Jeremías capítulo 2, que es el texto base, verso 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Muy bien. Ahora, ¿sabe qué más hace Dios con su pueblo? Dios nos introduce a tierra de bendición. O sea, Dios no solamente nos defiende como ese gran escudo, Dios no solamente nos rescata de las opresiones de los egipcios espirituales, Dios no solamente nos acompaña en el desierto, sino que también Dios nos introduce a tierras de bendición. Esos momentos difíciles que enfrentamos no duran para siempre. Esos momentos difíciles pasan, ellos pasan. Y vienen momentos donde la gloria de Dios inunda la vida nuestra y nos gozamos y nos alegramos y nos regocijamos y decimos: Dios, me acuerdo cuando estaba enfrentando esta batalla, Señor, y ahora las cosas han cambiado en el ministerio, ahora las cosas han cambiado en mi familia, ahora las cosas han cambiado en mi salud. Aún, escúcheme lo que le voy a decir, a veces hay alguien batallando con una enfermedad y se muere, parte con el Señor. Cuando Él es parte de este cuerpo, donde hay sufrimiento y dolor, y abre sus ojos en el cielo, el Señor le dice: ahora ha ingresado a la tierra de la más grande bendición, estar en mi presencia para siempre. Yo me imagino todos aquellos siervos del Señor que por A o por B tenían temor de partir a la eternidad, pero partieron a la hora de llegar a esa eternidad, a esa presencia de descanso. No sé, pienso que ellos dirán: ¿por qué no me morí antes? Tanto que batallé para no morirme, ¡qué alegría! Esta es la tierra más grande de abundancia y de bendición. Por eso le digo, a nosotros el Señor siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, a pesar de lo que nuestros ojos terrenales vean. El Señor también nos va a introducir en tierra de bendición. El ambiente en su casa, eso va a cambiar. La situación con su salud. Y si me muero, cambiará definitivamente. Y no se lo digo de manera irónica, es real. Cuando partimos de esta tierra, de verdad entramos en la plenitud de las promesas de Dios. Nosotros como iglesia ya estamos caminando en tierra de bendición. Nosotros como iglesia ya estamos caminando en tierra de poder. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos 3:26 que la bendición consiste en que Dios nos haya dado tiempo para arrepentirnos. Si usted quiere ser una persona que comienza a pisar tierra de bendición y no se ha convertido a Jesús, le tengo que decir, es necesario que se convierta a Jesús. Porque bendición va más allá de tener salud o tener dinero o tener tranquilidad a nivel familiar, a nivel social. Bendición tiene que ver con tener comunión con Dios. La pregunta es, ¿usted entiende, ha experimentado en realidad lo que es comunión con Dios? Si usted me dice no, usted necesita venir a Jesucristo para que pase de la teoría a la práctica, a la realidad. Porque el Evangelio es esto, una vida donde hay comunión con Dios, donde se puede sentir la presencia de Dios.
Los agnósticos dicen que no se puede tener comunión con Dios, pero la Biblia dice, Jesucristo dijo, que Él se manifestaría a su pueblo. No es que lo estemos viendo allí en la esquina o que se paró en la sala de la casa, no, se manifestaría a través de su espíritu. Y aunque nuestros ojos físicos no pueden ver a Jesús, su espíritu se deja sentir y la comunión con Dios es algo tan poderoso, tan real, tan glorioso, que todos aquellos que incluso en algún momento fuimos escépticos y decíamos, eso es mentira, pero cuando lo experimentamos decimos, qué real es el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3, también nos habla de la bendición que acompaña a aquel que rinde su vida a Jesús. Quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Me parece que lo explica de una manera muy sencilla y muy apropiada. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo por la gracia de Dios. Y eso significa que aunque hayan problemas, aunque hayan desiertos, ya estamos pisando tierra de bendición. Pero además de la bendición espiritual, Dios trasladará esa bendición espiritual al plano de la familia, al plano terrenal, porque Dios es bueno. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal la obra de Dios por su pueblo durante todos los tiempos? Impresionante. Pero ahora veamos la segunda parte, la obra del pueblo. Lo que en los tiempos de Jeremías el pueblo había dejado de hacer. Ahora no vamos a aprender como ellos, a abandonar lo que Dios dice. Por el contrario, vamos a recordar lo que como pueblo debemos hacer. ¿Cuál es la obra que nos corresponde a nosotros? Porque debemos ser un pueblo agradecido con el Dios que es tan bueno para con nosotros. Esta obra se resume en lo que dice Jeremías 2:2. Mire lo que dice capítulo 2, verso 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sombreada. ¿Cuál es el resumen de la obra del pueblo? El resumen de la obra del pueblo está en una fidelidad a Dios. Aquí dice que el Señor les manda recordar a ellos el tiempo donde le eran fieles. Y la fidelidad a Dios, según dice el mismo versículo 2, es sinónimo de amor. Dice que de esos tiempos de fidelidad, del amor de su desposorio, la fidelidad al Señor es sinónimo del amor al Señor. Esto me hizo recordar de lo que dice el Evangelio de San Juan 14, 23 y 24. Acompáñeme, usted tiene ahí su Biblia porque estamos en culto, ¿verdad? San Juan capítulo 14, vamos hasta ese libro, el Evangelio de San Juan capítulo 14, vamos a leer el versículo 23 y 24. El Señor Jesucristo dijo así: respondió Jesús, y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sencillo, la fidelidad es sinónimo de amor a Dios. Ahora, esta fidelidad, o sea, la parte del pueblo, ¿cuál es? Caminar hacia la fidelidad a Dios. Pero la fidelidad a Dios indiscutiblemente reflejará nuestro amor hacia Él. Si no hay fidelidad a Dios, si no hay el deseo de ser fiel a Dios, es porque no hay amor al Señor en realidad. Ahora, esta fidelidad se refleja en lo siguiente, debe ser reflejada en lo siguiente. Esto es inseparable. Debe ser reflejada en lo que dice Jeremías 2:5. Así dijo Jehová:
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? Lo primero en lo que se refleja la fidelidad como sinónimo de amor es en el no correr tras la vanidad. Como pueblo del Señor, no debemos correr tras las vanidades. Las vanidades por lo regular van en contravía de los planes de Dios. Porque vanidad en la Biblia significa cosas vanas, cosas donde no hay efecto positivo para la eternidad. Por lo regular, esto envuelve a la mayoría de cosas que el mundo ofrece. El mundo ofrece materialismo, humanismo, secularismo. El mundo ofrece avaricia. El mundo ofrece estereotipos. Estamos en un tiempo tan fuerte donde las personas incluso exponen su vida haciéndose en cirugías plásticas, hombres, mujeres. Y no porque sean intervenciones necesarias por la parte médica, por la parte de salubridad, sino simplemente por estereotipos, por vanidades. Pero ¿cómo están a veces esos corazones? Mal delante del Señor. Pues están tan mal que exponen aún su eternidad, que exponen hasta su propia vida, hasta su estadía en esta tierra, simplemente por cumplir estereotipos. La Biblia dice, la mujer, pero yo le aplico, porque hoy en día los hombres son iguales de vanidosos a las mujeres. El hombre, la mujer que le teme al Señor, ese será alabado. Lo demás es vanidad. Debemos de tener cuidado para no correr tras las vanidades que el mundo corre. Personas que no pueden dormir, que no pueden comer. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron que meterse en una deuda enorme, impagable, porque había que cambiar de carro. Porque mi vecino compró un automóvil nuevo, entonces yo tengo que comprar uno nuevo. No. Si Dios me provee para uno nuevo, listo, comprémoslo. Si Dios provee para que usted compre muebles nuevos, hágalo. Pero no lo haga por una competencia. No lo haga por querer medirse con otra persona, porque usted entra al plano de la vanidad. Y mucho menos lo haga metiéndose en créditos impagables. Usted puede adquirir algo a crédito, sí, siempre y cuando usted vea que puede responder. De lo contrario, no corra, porque esa es la senda de la vanidad por la cual el mundo está transitando hoy en día. Y tenemos personas, como le digo, llenos de estrés, no duermen, no comen, se enferman de problemas gástricos. ¿Por qué? Porque la vanidad los absorbe. Y es triste porque todo esto que le estoy diciendo hace unos años era un asunto que solo se veía casi en el mundo inconverso. Pero desde un tiempo para acá, todas estas cosas se están viendo dentro del pueblo del Señor y hasta en predicadores. Hasta en predicadores llenos de vanidad, llenos de apariencia. No estamos para eso. Tenemos que pensar es en lo eterno. Tenemos que pensar en las cosas que en realidad suman a nuestra vida, suman a nuestras familias y nos ayudan a tener paz y a tener gozo. Prospere, vístase bien, avance en lo que más pueda, pero hágalo huyéndole a la vanidad y acercándose al Dios del cielo. Otra cosa en la cual se refleja la fidelidad al Señor, versículo 7 de Jeremías 2. Y os introduje a tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Viene la parte que vamos a resaltar. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Otra situación es que nosotros no debemos contaminar la bendición que Dios nos da. Este pueblo entran a la tierra de la bendición, pero luego la contaminan con pecado. Lo que Dios le entregue a usted es para que con eso le glorifique a Él. Le regaló una casa, glorifique a Dios. Le regaló un vehículo, glorifique a Dios. Le permitió ingresar a una universidad prestigiosa,
glorifique a Dios. Le concedió un matrimonio, glorifique a Dios. Le concedió un hijo, glorifique a Dios. No contaminemos. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios nos da, entonces nosotros, en vez de darle la gloria, empezamos a contaminar la bendición que vino del cielo. ¿Cuántas personas Dios les concede un carro, una motocicleta? Y de repente usted les dice, hermano, hace unos domingos no lo veo en la iglesia, en culto. Estaba lavando el carro, estaba lavando la moto. No tuvo otro momento para lavar el carro y la moto, sino a la hora del culto. No, es que me tocaba ir a pasear con mi familia en el carro nuevo. Y cosas como esas parecen irrisorias, pero pasan a diario en nuestras iglesias. Personas que dicen, no, es que yo ya siento a Dios en mi casa más que en cualquier otra parte. Lo felicito. Pero quiero decirle que nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos ser autosuficientes. Necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos, porque la Biblia dice que nos necesitamos los unos a los otros. Y congregarnos es una actitud de humildad y de sujeción al Señor. No contaminemos nuestras bendiciones. Otra cosa que es importante tener en cuenta, versículo 8 de Jeremías 2. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Sabe? Otra cosa importante que se debe hacer como pueblo de Dios es consultar la palabra. Necesitamos darle tiempo a la Biblia. Necesitamos darle tiempo a las Escrituras. Es el momento para darle lugar a la Biblia en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestras casas. ¿Cuántas predicaciones escucha usted en la semana? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lee en la semana? ¿Cuánto medita usted en la Escritura semanalmente? ¿Cuántos textos de la Biblia intenta memorizar? ¿Qué tan familiarizados estamos con la Biblia? Nos gusta cantar, nos gusta orar, muy bien, eso es importante. Pero ¿qué tanto consultamos con la palabra de Dios? Antes de tomar decisiones, pensamos si eso es bíblico, si eso es aprobado por la palabra o desaprobado, o simplemente actuamos y como quien dice, Dios, acompáñeme, pero quiero decirle que Dios nunca acompañará proyectos que vayan fuera de los principios establecidos en la Escritura. Por eso es necesario acercarnos a la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Y otra cosa en lo cual se refleja la fidelidad, y es la última, es lo que sigue diciendo el versículo 8. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. No profetizar falsamente. No podemos nosotros andar hablando lo que la Escritura no dice. No podemos nosotros predicarle a la gente las cosas que la Biblia no enseña. No podemos comprometer a Dios en lo que Él mismo no se ha comprometido por su palabra. Es necesario recordar lo que Dios hace por su pueblo, pero es necesario recordar lo que su pueblo debe hacer. ¿Qué debe hacer su pueblo? ¿Qué tal si lo repasamos? ¿Qué debe hacer su pueblo? Ser fiel, porque la fidelidad es sinónimo de amor. Y se va a reflejar en no correr tras las vanidades. Se va a reflejar en no contaminar la bendición. Se va a reflejar en consultar la palabra. Y se va a reflejar en que no hablamos cosas a las personas que la Biblia no dice. Es necesario permanecer en estos principios, porque en esos principios Dios es glorificado y en esos principios se activa el favor de Dios. ¿Y cuál es el favor y cuál es la obra de Dios? Que Él ha hecho, hace y hará por su pueblo. Recuerde, por favor, defendernos, librarnos de las opresiones, caminar con nosotros en el desierto e introducirnos en tierras de bendición. Vamos a orar a Dios en esta mañana
y vamos a dar gracias porque hay bendición de Dios para el pueblo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. Dios mío, gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, quiero orar no solamente por mi vida y por mi familia, sino por cada uno de mis hermanos que escucha este mensaje. Orar por la iglesia local y por tu iglesia en el mundo entero. Para, Señor, que nos permitas, nos concedas recordar lo que tú haces por nosotros, pero también nos permitas recordar lo que debemos hacer como tu pueblo. A ti la gloria y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Quiero invitarle, hermano, hermana, amigo, usted que me escucha, a que se suscriba al canal. Ahí hay otras cantidad de predicaciones que le pueden bendecir a usted en cualquier momento de su vida. También tenemos la serie de discipulados, donde usted encontrará lección tras lección que edificarán su fe. Y cada vez que se suba contenido, llegará la notificación a su dispositivo y con eso creo que podemos levantar iglesias fuertes a través del conocimiento de la Biblia. Para todos mis hermanos, muchas bendiciones y esta semana nos vemos en la iglesia local con la ayuda del Señor. Dios les guarde.